Muy buenas, muy buenas tardes. Vamos a empezar, estimados profesionales de la educación. Reciban un saludo de este humilde servidor. Yo me identifico como Hernán Alvarado Ponce. Voy a aprovechar este espacio digital para, sobre todo, reflexionar qué nos espera de acá en adelante y qué tuvimos que prever, qué es lo que no hemos previsto y qué es lo que tenemos que subsanar desde un contexto pedagógico ante este mundo resiliente de las pandemias. Recuerden que la pandemia no es un hecho aislado. Debido al calentamiento global y debido a la contaminación y debido a la guerra industrial bacteriológica, se venía de venir esto. Muchos pensadores pronosticaron que esto iba a suceder. Inclusive desde un campo ideológico y teológico de la Biblia está previsto en las escrituras estas enfermedades. Por cierto, no implica ponernos a lamentar, sino implica ser resilientes y ponernos a trabajar. Hoy día, colegas, y también auxiliares, recuerden que desde una política educativa mal enfocada a los auxiliares, últimamente se le excluyó de una ley, en este caso la 29944, algo ilógico, algo discriminatorio, porque si el auxiliar es parte de la comunidad educativa, y es más, es parte de las actividades de aprendizaje, consecuentemente deben estar dentro del marco del magisterio. No lo sucedía eso con la 24029, la 2522, el decreto supremo 09, ya derogados del año 90, donde sí los auxiliares tenían protagonismo. Dicho eso, los auxiliares hoy por hoy en su mayoría son maestros también, ¿de acuerdo? Entonces, ellos están imbuidos en la tarea pedagógica. Y qué bueno que estén con los maestros para que entiendan y se produzca ese sistema de complementariedad en el accionar del aprendizaje. Hoy día vamos a ir hablando y a la vez, si alguien puede tener también su argumento, porque eso es lo que se busca ahora con este modelo del pensamiento complejo. Pensamiento complejo está basado fundamentalmente en un pensamiento sociocrítico, y el pensamiento sociocrítico implica reflexionar sobre lo que se piensa y se hace, y no de una manera tal vez periódica, sino permanente. O sea, voy actuando y voy reflexionando. ¿Para qué? Para que haya una mejora continua de mi accionar. Y eso se llaman desempeños. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ya no existe el dueño de ahorita lo vamos a ver, del conocimiento. Todo lo que yo les hable es relativo. Más adelante tal vez tendrá parte de validez. ¿Pero por qué razón? Porque el conocimiento cambia cada minuto, cada segundo. Mal sería decirle, esta es la verdad absoluta. Y es más, el conocimiento se nutre desde una perspectiva cognitiva, mental. Entonces mucho depende de la capacidad del ser humano, cómo lo interpreta, cómo lo enfoca, cómo lo argumenta, cómo asume su postura. Eso es lo que se busca en la actualidad. Entonces, a eso se llaman retos y desafíos. Mucho podemos hablar bonito, pero si del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces hay que cerrar esa brecha. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucho tiene que ver qué haces en la práctica con lo que te has nutrido, porque todavía existe ese chip malogrado de que si no me exigen un certificado para poder nombrarme, contratar o ascender, no aprendo. Y eso es un aprendizaje por condicionamiento.
Y eso se dio en el antiguo paradigma pedagógico. Hoy por hoy existe la necesidad de adaptarse a este mundo complejo de cambios continuos. Entonces surge la necesidad o la imperiosa necesidad de la autonomía personal, que a mí, es por eso se dice que ser maestro en estos tiempos implica 3 ejes fundamentales: tener pasión, tener vocación y sobre todo tener resiliencia. Esos 3 ejes son fundamentales, de otros que habrá. Igual, ahorita yo voy a enfocar desde una perspectiva un poquito medianamente compleja los retos y los desafíos. Lo importante es que calen en su caudal cognitivo. En otras palabras, que sea transferido, explorado a su cerebro. Yo voy a aplicar una habilidad blanda, muy conocida, que se llama el feedback. Casi nunca le echamos mano a eso. Por eso que nuestros procesos muchas veces son cortoplacistas o en todo caso medianamente significativos. Pero si nosotros practicáramos el feedback permanentemente como una habilidad blanda, nutrida, para llegar a procesos, como se dice, muy progresivos, porque el aprendizaje es un proceso progresivo, entonces hay un ganador. Y ese ganador es el foco de nuestra esencia como maestros o como educadores. Se llama estudiante. Y eso nadie te lo impone. Es una cuestión intrínseca, motivación intrínseca. Yo, por ejemplo, acá yo no estoy por lo que el señor de Carlos Mariatti me tenga que dar una compensación económica. Para mí el primer eslabón es compartir con ustedes. Yo estoy aplicando ahorita el feedback. Alea, profesor, ¿qué es el feedback? El feedback es una habilidad blanda que consiste en saber recibir, pero mucho mejor saber dar. Ahorita yo estoy dando a ustedes. Voy a esforzarme por hacerlo de la mejor manera. Entonces, si ustedes se quedan con ese egocentrismo, ese mundo egocéntrico de que ya me escuchaste, ya listo, y cuándo acabará este espacio interactivo para recibir mi papelito, porque por eso estoy, entonces no has aplicado la habilidad blanda del dar. Lo más importante es dar. Yo me siento feliz cuando tal vez bajo, mediano o alto nivel de conocimiento les tenga que compartir con ustedes. Entonces ustedes deben ser capaces de hacer un efecto multiplicador con los demás. Y a eso se llaman lo que nosotros decimos las comunidades profesionales de aprendizaje. Es muy importante desde esa perspectiva es que siempre cuando estén en un espacio interactivo, por favor, no condicionen a una cuestión. Simplemente dejen fluir su creatividad, su autonomía y su pasión por querer aprender cada día un poquito más. Recuerden que la escucha activa es preponderante en estas situaciones. Muchas veces el maestro antiguamente decía, pues no me han dicho, no me han dado, por eso que no hago. O sea, había, ahorita lo vamos a ver, esa situación de pasividad, dependencia, de una cuestión, una especie de así burocrática, llamémoslo así cognitivamente. Eso se acabó, era un triángulo en esta posición, así, normal. Ahora es un triángulo invertido. Hay un tremendo espacio, se llaman los espacios virtuales del aprendizaje, y ahora llegamos a conclusiones, y eso se llaman consensos, pero depende mucho de una habilidad blanda, trabajo en equipo. De otra habilidad blanda, la empatía. De otra habilidad blanda, propositivismo, o sea, pensar en positivo. Miren cuántas habilidades, por ejemplo, muchas veces se puede hablar teoría de las habilidades blandas, puedo pasarme 2 horas,
pero no implica saber teoría, implica ejecutar esa teoría en un mundo contextual o práctico que se llama nuestra labor docente. Dicho este preámbulo, voy a referirme hoy día a 9 desafíos o retos que nos depara después de esta pandemia. Pero voy a empezar desde un campo constructivista para llegar a un campo socioconstructivista conectivista. Antiguamente hablábamos de un paradigma conductista a un constructivista. Esto tuvo que ir avanzando de un constructivista a un socioconstructivista. Pues con esta pandemia tenemos que hablar de un socioconstructivista a un socioconstructivista conectivista. Y ese es el mundo de hoy. Para ello requiere una serie de prerequisitos. ¿Cómo llegar? Y allá voy. El primer desafío, dice el constructivismo, que hay que aprender a elaborar a saberes, a aprendizajes significativos. Pero un aprendizaje significativo, de acuerdo a Ausberg, cuando todo lo que tú quieras que asimilar o internalizar como caudal cognitivo, lo hagas en el sustento riguroso de tus saberes previos. Porque si lo haces en función a tus saberes previos, o tu experiencia previa, o tu praxis cotidiana, o tu mundo, tú y tu contexto territorial o local, entonces eso va a ser duradero, trascendente, porque está apuntando a la solución de tu vida cotidiana. Esos son los aprendizajes significativos. De allí que todo el quehacer que hace el maestro es en parte de los saberes previos. Yo voy a partir de eso. Y voy a compartir, ustedes me avisan, a ver, vamos a compartir este. Ya está, voy a empezar por acá y vamos a empezar por acá. Y ya está. Me avisan, colegas, si es que hubiera algún desatino, porque esa es la virtualidad, me avisan. Bien, colegas, ¿qué sabíamos hasta los años 80? Sabíamos, el primer desafío es esto. 80, 90, una década de revolución. En el 90 se consolida una revolución con grandes pensadores. Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, y otros, una serie, Dos Barriga, etcétera, etcétera, Paulo Freire. Entonces se revoluciona esa situación. Entonces, el primer desafío es cambiar el paradigma, y ya les dije la progresión. Entonces, por acá, fíjense, colegas, primer desafío. Voy a retroceder una diapositiva más. Acá está. ¿Qué sabíamos antiguamente? El saber previo es nuestra pedagogía conductista. Pero quiero acá, yo he sacado algunas ideas fuerzas para que ustedes vayan, este es prácticamente, es como se dice, el sucinto de la pedagogía, de ese paradigma. Recuerden que un paradigma pues es un conjunto de principios filosóficos, axiológicos, socioemocionales, que tienen como fin formar un tipo de ciudadano, persona, y que responden a una época. Este paradigma puede perder vigencia cuando ya no se adapta a los contextos de ese espacio o tiempo. Entonces el paradigma pierde vigencia, hay que cambiar de paradigma. Y rápidamente recordemos esas experiencias porque nosotros hemos sido formados de esa forma, valga la redundancia. Y teníamos acá, miren esa imagen. En principio, miren los recursos o materiales. No alcanzamos a la era digital, simplemente a la era audiovisual. Este es un televisor, no es un computador. Pero miren un maestro empoderado, un maestro muy formal, un maestro que irradiaba terror, miedo, por eso que se respetaba sí o sí,
parecido a un sistema de cuartel del ejército. Y un estudiante sumiso. Vamos entonces acá. ¿Quién era el centro del interés en este paradigma? El docente. Él era como protagonista. Él era el hombre. Por eso que nos respetaban. Aunque ahora existe un libertinaje pedagógico y un poquito que se ha trastocado la cuestión, lo que se llama el respeto, ¿no es cierto? ¿Y cómo se daba lo sabemos todos? ¿En qué consistía? En una especie de solo transmitir conocimientos, en un dogmatismo. ¿Quién era el que lo sabía todo? El maestro. Por lo tanto, había el proceso aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. Eso era. No sé si por acá alcanza a ser así. Había este famoso enseñanza, proceso así, aprendizaje. Y era así, en ese nivel. Ni siquiera era unívoco, era unívoco. Mira, así, ya no había retorno. Podríamos decir que era una especie de irreversible. El docente es el que enseñaba, el capacitado, el sábelo todo, y el estudiante es el que solo aprendía. Por lo tanto, teníamos un estudiante meramente, ¿qué teníamos con este tipo de estudiante? Un estudiante pasivo. Vamos a salirnos de acá un ratito. Entonces tenía ¿qué tipo de estudiante? Un estudiante, estamos por acá, vamos a volver vuelta, estamos por acá, acá me quedé, tenemos por acá, entonces tenía un estudiante pasivo. ¿De acuerdo? Lo están viendo en la imagen. ¿Qué más era este paradigma? ¿En qué consistía? El proceso cognitivo era meramente memotécnico, era la memorización. Por lo tanto, el muchacho se pensaba que quien sabía más era aquel quien memorizaba más. Entonces había los estudiantes chancones, pero no había ningún proceso, simplemente había una especie de rutina. Ahora vamos a ver cuándo se da un proceso. Entonces, por acá estamos llegando a una estrategia monótona o por repetición. De allí que solamente existía en el aprendizaje un plan A. ¿Qué significaba? Que si el muchacho no aprendía con ese plan A, el profesor lo volvía a repetir N veces hasta que lo memorice. Jamás existía un plan B, cosa que en la actualidad ya lo vamos a ver, el tremendo cambio. ¿Cómo era el aprendizaje? Por condicionamiento. Era una cuestión de homogenización. Se pensaba en un solo estilo de aprendizaje. Es decir, que todos deberían repetir lo mismo. Nos olvidábamos del aspecto socioemocional. Se pensaba que los ritmos y estilos eran únicos, absurdos de los absurdos, porque Arnold Gessel decía que ni aún dos homocigotes o gemelos tienen exactamente el mismo estilo o ritmo de aprendizaje. Imagínense nosotros personas con genes diferentes. Entonces, ese aprendizaje pues simplemente era rutinario, monótono. ¿Qué más teníamos como enfoque? El enfoque era por contenidos. De allí que el profesor llegaba, no sé si visualizan atrás, tengo una pizarra, y el profesor todos los días colocaba en una esquina su fecha, inclusive el director decía, si ese profesor hacía esa rutina, inclusive lo llamaba rutinas, decía, ese es buen profesor. Colocaba su fecha, colocaba el nombre de la clase. Si era de matemáticas, colocaba su problema y colocaba datos, operación, respuesta, y no había ninguna libertad o flexibilización para que el estudiante dé rienda suelta a su creatividad e inventiva. En conclusión, se cegaba las habilidades. Pero eso era el sistema. ¿Qué más tenemos acá? El currículo fue cerrado y obligatorio.
y existía la supervisión. Ahora vamos a ver qué ha cambiado con ese desafío. Todos tenían que cumplir lo mismo. ¿Qué más podemos hablar de esta pedagogía? ¿El estímulo era positivo o negativo? Es decir, si se equivocaba, reprensión, cuestionamiento, crítica, maltrato psicológico. Eso era el mundo. Muchos estudiantes dejaron las aulas por miedo o por vergüenza a decir que eran los famosos corchos o los lentos, etc. Y si se equivocaba, su carita feliz. Si era niño de inicial, en la frente hay que pegarle su carita feliz, regalarle su caramelito, como que si hubiesen sido palomas en la época de Pavlov, cuando él comenzó a experimentar el conductismo, pero él fue un experimento que él hizo con animales. Y no se puede tratar así a un ser humano. Esta pedagogía también tenía un tipo de evaluación, era la evaluación sumativa. Es decir, una evaluación al final. No importó el proceso. De allí que si era bimestres, me recuerdo yo, porque yo no soy tan joven que digamos, ya yo voy a cumplir 56 años próximamente, 33 años en esta carrera de magisterio, empecé muy joven, a los 22 a 23 años. Entonces, yo he vivido estos espacios o estas experiencias. Si se dividía, a mí me ha pasado 4 bimestres, me sacaba de promedio en el primer bimestre 18, en el segundo 15, ya van 33, se necesitaba aprobar 42. En el tercero me sacaba 15 otra vez, 48. En el cuarto me botaban del colegio, porque me decían, ya tú ya aprobaste. O sea, lo que importaba era acreditar, aprobar. No importaba utilizar las capacidades, como ahora decimos AD, logró la competencia, pues ya sigue, que siga pues, porque el conocimiento es inconmensurable, no se acaba. Y es más, es tan progresivo de lo sensible a lo intangible que siempre vamos a ver algo por aprender. Finalmente tenemos que este tipo de pedagogía era una pedagogía enciclopédica y bancaria. Se pensaba que las personas más capaces eran aquellos que almacenaban la mayor cantidad o memorizaban la mayor cantidad de conocimiento. Como decir un banco, ¿no? Voy y deposito mi dinero. Acá se pensaba que el cerebro era una caja de resonancia, de memoria, de aprendizaje. Técnica, la memotécnica. Finalmente, ¿cuál era el producto? Miren 3 aspectos fundamentales acá que están con las elipses. Si tengo acá, este es un organizador visual. ¿En qué estaba centrado el conductismo? En el docente. ¿Cómo teníamos al estudiante que era el recurso fundamental, un estudiante pasivo? ¿Y cuál era el producto? Cambio de conducta. Es decir, si teníamos un estudiante respetuoso, que no hacía problemas, que memorizaba todo, que cumplía todo, ese es el producto positivo para esa época de pedagogía. Esto la tenemos que cambiar. Este es el primer desafío, colega. Si nosotros no hacemos este primer desafío, todo lo demás, por añadidura, está prácticamente arruinado. El tremendo cambio que debemos hacer. Sigue el mismo desafío. De una pedagogía conductista a una pedagogía socioconstructivista conectivista. Mira, profesor, primera vez que escucho esto. Hasta antes de la pandemia era el socioconstructivismo. Pues ahora tenemos que añadirle el conectivismo, porque de allí vamos a desplegar la famosa educación híbrida. Y a tanto auxiliares como docentes la tenemos que tener clara hacia dónde estamos apuntando. Si no, seremos como un barco velero, que estamos expuestos al viento o a la corriente. Entonces, pero si nosotros tenemos claro
hacia dónde vamos, y esto lo compartan. Yo les quiero felicitar y les admiro por estar dedicando 2 horas de su apreciado tiempo en estos espacios de reflexión y de aprender y desaprender. Yo les estoy compartiendo lo que entiendo y espero que ustedes también lo hagan, el efecto multiplicador. Miremos acá la imagen. ¿Qué pasó con lo que veíamos hace un momento? Un maestro recontra amargado, aparentemente, que él quería imponer respeto a partir de ese mundo de sensación seria. Mire la maestra, está irradiando, ¿qué cosa? Está irradiando confianza, alegría, así se llama liderazgo. ¿Qué está promoviendo en sus estudiantes? Trabajo en equipo, habilidad blanda, participación. Y es más, está dejando a plena libertad del uso llamémoslo así, multicaracterístico de los recursos habidos o por haber en el espacio territorial o contexto donde está trabajando. Vemos acá con su globo terráqueo, el otro está con su computador, el otro está con su celular, el otro está participando. Es decir, esa diversidad, esa flexibilidad, ese espacio de actuaciones, no de rutinas, hace diferente a nuestra práctica pedagógica. Eso significa que este paradigma socioconstructivista conectivista tiene como centro de interés o foco al estudiante. Ahí lo están viendo. Tenemos al estudiante. ¿Y cómo se va a desarrollar este aspecto acá? A través de la interacción dinámica, digital y contextual. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes. Una interacción es ese vínculo que puede ser presencial, llamado directo, o indirecto, lo que estamos haciendo ahorita, a través de un recurso. ¿Y por qué es dinámico? Porque ustedes pueden, abajo en el Zoom, levantar la mano y participar, o tal vez el chat. Bueno, ahorita por estar con la diapositiva no le estoy viendo al chat, de tal forma que hay libertad de actuar. En eso entonces estamos dando el espacio para el pensamiento complejo y pensamiento sociocrítico. Alía, profesor, ¿qué es sociocrítico? Cuando tú tomas una postura, cuando argumentas, cuando acotas o criticas, cuando tienes tu propia apreciación de lo que escuchas o observas. Eso es el mundo. Y para eso te vales de 2 armas letales. La razón dada a diferencia de los animales, por nuestro creador desde un punto de vista ideológico y teológico, por Dios, y la reflexión por esa inteligencia socioemocional que nos hace ser reflexivos, que nos hace estar mirando y analizando permanentemente nuestro accionar. Consecuentemente, implica que lo que hago estoy mirándolo así, cada momentito. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez creo que acá me estoy equivocando. Y que no existe la vergüenza ni existe el condicionamiento. Yo ahorita puedo equivocarme, pero como va a haber un muchacho o un colega con un pensamiento sociocrítico, me argumentará y yo qué le voy a decir, oye, yo he dicho así y así será. No, simplemente le diré, gracias, eso quise decir, tal vez puedo darme una salidita para que no me avergüence, aunque en el socioconstructivismo la vergüenza no existe. El fracaso existe, pero como un segundo plano. Lo que tenemos que pensar es en la resiliencia y en la esperanza y en cómo revertir ese fracaso. Entonces, esa es la interacción dinámica
¿Por qué digital? Bueno, pues se hace uso de los medios digitales. ¿Y por qué es contextual? Porque, por ejemplo, ahorita estoy hablando del Perú, solo del Perú. ¿Cuál era el tipo de estudiante que se busca ahora con esto? Un estudiante activo y autónomo. Porque como está ligado a la alfabetización digital, está ligado a los recursos digitales y virtuales, dependerá de su capacidad de inventiva, de exploración, para que él pueda almacenar más conocimientos o tal vez pueda asimilar más conocimientos que otros. Lógicamente ya vamos a ver los grandes problemas que el Perú se está enfrentando frente a esta situación. ¿Qué más tenemos frente a este paradigma de actualidad? Proceso cognitivo, razón y reflexión. Ya les hablé sobre ello, cómo funciona. La estrategia es dinámica, participativa y virtual. Lo están viendo en esta imagen. ¿Qué más? El aprendizaje significativo. Ingresando les dije, muchos hablamos de aprendizaje significativo, esto, este otro, este otro. Entiéndelo en esencia fundamental. Aprendizaje significativo es todo aquello cuando uno internaliza nuestro caudal cognitivo a partir de un saber previo. Y si es a partir de un saber previo, está apuntando aquí a resolver una situación. Se llama situación significativa. Y como es contextualizada, entonces es trascendente. Y si es trascendente, es significativo. Ya está. ¿Cómo es el enfoque? El enfoque es por competencias. ¿Y por qué es por competencias? Porque tiene como esencia fundamental formar al ciudadano para que aprenda a resolver situaciones de su vida futura. Eso es lo que nosotros preparamos para que no sea un dependiente de que alguien ayude a resolver, sino que tenga iniciativa. Y eso se llama proactividad. Un estudiante proactivo. ¿Qué más tenemos acá? Un currículo abierto y flexible. Por eso llamamos hoy por hoy la famosa diversificación curricular y está pregonándole esta actual coyuntura y ojalá no queden palabras donde existan pues los currículos meramente territoriales. ¿Qué es un territorio? Es una realidad, un contexto. Partiendo, por supuesto, de principios generales que responden a una política pública de educación peruana. ¿Qué más tenemos acá? Una evaluación formativa o de proceso. ¿Qué implica esta evaluación? Que ya no es una evaluación que se hace al final, sino que es cualitativa, es progresiva. Quería usar el lápiz, pero muchas veces creo que se va a apuntar a mí. O sea, cuando decía progresiva, que empieza con C, inicio, B, proceso, llega a un AD, esperado, logrado, y hasta un AD, aquel que trascendió más de la competencia prevista. Y que no puede ser que empezó con la competencia en el primer trimestre, llegó hasta B, y en el segundo llegó hasta C. ¿Qué está fallando? Está fallando el maestro. No puede ser que yo empecé en inicio, estoy en progreso, ahora bajó vuelta a inicio. ¿Qué pasó? Entonces hay que tener en cuenta que es una mirada de todas las acciones de manera permanente, progresiva y reflexiva. Entonces, es la evaluación formativa. Y para eso se afianza, ¿en qué cosa se afianza? En la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Son temas que tenemos que hacerlo tal vez aparte, o así rapidito. Para mí la retroalimentación es un proceso reflexivo que consiste en validar o valorar el actuar del estudiante y al mismo tiempo mediar, acompañarla, el famoso andamiaje, hacerlo de que él reflexione sobre su error si es que se equivocó. Y si no se equivocó, retarle a otras situaciones más complejas para que siga el progreso. Esa es la retroalimentación, valorar la acción o el desempeño del estudiante. En cambio, en el conductismo, ¿qué había? El repaso, lo repetía. Es decir, en la retroalimentación le echamos manito o le echamos mano
a los planes. El maestro más creativo es aquel que maneja una serie de planes. Voy a mi actividad de aprendizaje, parto de mi situación significativa, llevo mi plan A, he previsto este plan A para hoy día, que lo he previsto desde mi óptica. Resulta que haya habido una circunstancia y mi plan A solamente ha sido beneficiosa para un 40% de estudiantes, quedando a un 60% donde mi plan A no funciona. Le echo mano a mi plan B, pero ya no es una repetición de ese plan que no ha funcionado. Ojo que cuando tu plan no te funciona, en este caso me funcionó 40% nada más, ha habido un problema. ¿De qué? De diagnóstico, de que no he tenido en cuenta las necesidades, los ritmos y estilos del estudiante y que tal vez estoy improvisando mi actividad y no responde a la necesidad del estudiante. En cambio, cuando mi actividad o mi plan A me respondió un 70% para arriba, estoy bien. No, nunca se dice yo al 100%. Eso implica, pues bueno, eso es lo ideal, pero no se llega así. Basta que me responda del 70% para arriba, estoy yendo bien. Ese 30% responde a brechas o tal vez a limitaciones que ya no dependen de mí. Entonces le echo mano al plan B. No me funcionó al plan C. No me funciona acompañamiento. Hay un problema acá. Tengo que echar mano a los otros actores, padres, entorno. Entonces esta educación, este tipo de pedagogías implica resolver situaciones de la vida. ¿Cuál es el producto acá? El producto es pensar y cambiar de actitud. Colegas, no sé, voy a dejar de compartir qué les pareció este primer desafío. Ese es el derrotero, cambiar de chip, pensar y repensar que lo que hacíamos o aprendimos o nos formaron, tampoco puedo decir ya fue, simplemente la tengo que tener como insumo. No, tampoco, el conductismo ya fue, eso no es así. Porque hay áreas como, por ejemplo, la matemática, del cual yo soy de esa especialidad, es una ciencia formal, y que muchas veces van a haber algunos conocimientos que le tengo que echar mano a lo que es la memoria, sobre todo en la aplicación de algunas fórmulas o algoritmos. Entonces el conductismo va a estar allí. Lo ilógico es que yo me quede con ese conductismo. Lo lógico es que tal vez empiezo como conductista en mi actividad, pero termino en un socioconstructivista. Esa es la idea. Hasta ahí, colegas, les he hablado de un primer desafío que es el más potente, más fuerte, que cuesta cambiar de pensar a los maestros. Decía un directivo, un colega directivo, bueno, de propósito, yo llevo 20 años en la administración, ya no estoy en las aulas hace 20 años, pero eso no implica, pues como no estoy en las aulas, entonces tengo que desfasarme. Mayormente cuando somos directivos, más bien estamos en la responsabilidad de saber el A y hasta la Z de la pedagogía, porque tienes que implementar a tus docentes. ¿Qué vas a monitorear? Para monitorear a un docente, primero hay que cumplir esa fase de la socialización, la sensibilización, los consensos. ¿Qué te voy a monitorear? Maestros que conocen ese sistema no se dejan monitorear así. Si yo quiero que mi actividad de aprendizaje responda a tales aspectos, yo le tengo que, se llama la simulación. Yo tengo que hacerle una actividad de aprendizaje en el aula, los maestros son los estudiantes, tengo que simular y les tengo que decir, miren, bueno, pues yo he simulado esta actividad, ustedes con su capacidad de inventiva, de creatividad, de innovación, hágalo mejor. Y yo voy a monitorear lo que más o menos les he simulado. Y si ya ven que yo he simulado, voy a monitorear y encuentro todavía brechas o debilidades, entonces ese maestro necesita un acompañamiento. Y quiere decir, ese acompañamiento lo puedo hacer yo, o tal vez puedo recurrir a otro especialista.
Tal vez no me esté entendiendo la filosofía. O tal vez ese maestro es del SUTEP y me tiene cólera porque ve al director como su opositor. Y adrede me lo está haciendo o no me comprende. Entonces entra otra estrategia. ¿Ven, colegas? Entonces, hasta ahí ha acabado el primer desafío. ¿Qué pasa? Tenemos un segundo desafío. Vamos a ver por acá. Un segundo desafío. Vamos a ver por acá. Ya hemos visto de acá, ahora sí. El segundo desafío es la educación online. Colegas, hoy por hoy nos enfrentamos a esto de acá. ¿Qué nos ha traído esta pandemia? Miren, colegas, hay veces, esa es mi hipótesis, pueden compartirla o no, está sujeto a críticas. Hay veces yo presumo que los chinos han creado este virus. ¿Y por qué razón? Porque veía el otro día en History, un canal de historia en el mundo de la NASA, que decía, se han hecho otros experimentos con los coleópteros, en este caso los murciélagos. Y los murciélagos han estado todo el tiempo allí. El virus ya ha debido de estar. Pero sucede que estamos en una guerra industrial, donde las balas están quedando en un segundo plano. Ahora existe la guerra bacteriológica. Y por ahí hay una hipótesis, no lo digo yo, lo dicen algunos científicos, que probablemente este virus haya sido creado con miras al empoderamiento del manejo del globo o la Tierra y también de la economía. Hoy por hoy se venden máscaras, se venden todo, se venden vacunas, etc, etc. ¿Por qué razón? Porque miren, esta pandemia, ¿a quién ha destruido más? A los países latinoamericanos y del Caribe, países en desarrollo. ¿Por qué razón? Porque la educación online empezó en el año 1980 en los países ya tecnificados. Miren, 1980. Ahora ya se ha universalizado. Al profesor, ¿qué es eso? La educación en línea. Online significa en línea. Entonces, esta pandemia lo que ha desnudado es una realidad y una brecha de injusticia y desequilibrio de recursos del hemisferio, del planeta. Países pobres, el Perú, un país rico de recursos, pero pobre por la débil formación ciudadana. En realidad no entiendo eso, profesor. Acá lo voy a explicar. Miren, colegas, vamos acá. ¿Qué significa esta educación online? Significa el manejo de las competencias digitales. Es decir, aquí hay que echarle mano a las TIC, a las TAC y a las TEC. Voy a ver si puedo escribir, a ver, ¿ya? A ver, si después lo borramos. Estoy hablando de esto de acá. Sí se puede. Y las famosas TAC y las famosas TEC. Aliera, ¿qué significa esto? Las TIC significa la tecnología de la información y la comunicación que desde el año 1980 comenzó a darse en los países altamente en desarrollo. De alguna otra manera, desarrollar competencias digitales después de esta pandemia es eso. Entonces acá necesita de una alfabetización digital. Por lo tanto, quien no maneje estas tecnologías, la información, la comunicación, o sea, las plataformas virtuales, es un analfabeto digital. Pensar que nuestros estudiantes son nativos digitales. ¿Qué significa? Que ellos han nacido con el digitalismo. ¿Qué más? Las TAC. No basta conocer las TIC. Basta conocer qué tecnologías sirven para el aprendizaje y el conocimiento. Es esto.
Entonces, las TAC se refiere a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Las más conocidas, las que estamos utilizando ahorita, el Zoom, el Meet, el Google Drive, los WhatsApp, los correos, los streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las TAC. Y finalmente, ¿cómo hacemos que la comunidad se involucre de esta necesidad? Lo que nos ha pasado. Las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes tenemos acá? Las redes, pues, ¿no? El Facebook, el YouTube, el Instagram, tantas redes que hay o plataformas, esas son del empoderamiento. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahí voy a ver si lo puedo borrar. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Es que estamos en diapositiva. Ya. Entonces vamos a salirnos de acá. Ratito, descarto. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, colegas? Les veo calladitos. ¿Cómo estamos yendo ahí? Bien, profesor, buenas tardes. Sí, Buenas se deja tardes. entender. Entendible todo. No, Gracias, es que maestro. lo hemos dejado para que usted nos siga explicando. Muy bien, colegas, hoy día yo quiero que se vayan a casa con otra acción, con otro pensamiento. Sé que el maestro injustamente estamos mal pagados, pero eso no es un pretexto que pagamos con pasión nuestra profesión. Yareli. Porque nadie nos presionó para hacer esto. Entonces, colegas, decía, esta educación online, vamos acá me quedé, le decía, ese es el famoso manejo de las competencias digitales. Manejar las TIC, las TAP y las TEC. ¿Qué más tenemos? Yo le voy a hacer un resumen, porque hablar de esto es hablar de un mundo. La alfabetización digital, colegas, por ejemplo, ustedes lo encuentran a través de esta plataforma Perú Educa. Hay cursos, todo el tiempo hay cursos. Colegas, no les cuesta nada. Solamente te inscribes, pero sí te evalúan y todo te llega en tiempo real, tu constancia firmada y vas armando lo que se llama escalafón. Esa en la alfabetización digital implica que al menos conozcamos cómo generar un archivo en Excel, un PDF, cómo convertir un Word a un PDF, cómo transformar el WhatsApp web, cómo llevarle ese archivo Word a un PDF para que no pese mucho y colgarle en el WhatsApp web y que llegue al estudiante, manejar ese sistema de redes. Esa es la alfabetización digital, es decir, saber lo básico. Si nosotros en este desafío no aprendemos a manejar esto, estamos perdidos. Miren, como anécdota les cuento, el 3 de enero, de acuerdo a la resolución ministerial 531 del decreto de urgencia 115 del 29 de diciembre de 2021, dice que todos los directores y los administrativos debemos volver a los colegios. Presencial. En John F. Kennedy, del cual yo soy ahí directivo, hemos vuelto. La semana pasada se infectó una subdirectora y un personal. Cuarentena. Y yo le decía lo de la UGEL. Eso va a pasar tal vez desde marzo. Y entonces, si no seguimos dándole, como se dice, énfasis a la educación online, ¿qué va a ser de nosotros? Inclusive nuestros estudiantes, algunos dicen, pero yo no tengo tiempo para ir al colegio a gestionar mi matrícula y mi documento y tanta cosa. Profe, sígalo me dando al grupo WhatsApp, mándemelo a mi correo, mándemelo esto. Educación en línea. ¿Qué más dice esta educación en línea? El docente tiene que ser un conocedor, ya les expliqué, de las TIC, de las TAC y las TEP. ¿Qué más? La estrategia debe ser didáctica, flexible, creativa y explorativa. Mira, no entiendo, profe. La didáctica está relacionada desde tiempos pasados con el arte de enseñar. Y un maestro, cuando crea situaciones
que hagan motivación extrínseca a sus estudiantes es un didacta. Porque va a crear nuevas estrategias. Va a crear, dije. O sea, es un estratega flexible. Hoy por hoy lo necesitamos de esto porque la pandemia ha afectado a los hogares y familias donde estudiantes han perdido sus padres, familiares, se han quedado huérfanos, tienen que salir en la búsqueda de la sobrevivencia. Por lo tanto, yo tengo que tener un horario, como se dice, formal, pero tengo que estar en la capacidad de contestarla en los espacios que él dispone de tiempo, porque no lo está haciendo por malcriado, sino lo está haciendo por una imperiosa necesidad de sobrevivencia. Esa es la flexibilidad. La creatividad, por ejemplo, me decían a mí, ¿cómo has hecho para que todos tus estudiantes participen? Fácil. Reuní a los maestros y creé una estrategia. El proyecto se llamaba Todos nos buscamos. El plan A, el plan B, pasa la voz. Entonces, la cadena, se crearon los grupos WhatsApp. Luego algunos maestros se amargaron porque el director tiene que estar en todititos los grupos para día tal día tengo que verlo a toditos. Estoy monitoreando, tal vez pueda acompañar, estoy viendo que no haya bullying o ciberbullying, o etcétera. Listo. ¿Qué más? Estoy creando un sistema de qué? Creativo de exploración. Entonces, cada día ese muchacho también tiene las redes para explorar. Yo le he dejado una actividad significativa, por cierto, pero eso no implica que ahí está todo. Siempre le tengo que dejar, como decimos en la transferencia, que deben ustedes seguir indagando o explorando y luego compartimos la exploración. ¿Listo? Finalmente terminamos acá con este segundo reto, es instituciones implementadas con recursos digitales básicos, cosa que nosotros es un gran reto que los maestros tenemos que llevar prácticamente nuestra laptop, porque acá ya voy a verlo más adelante, es otro desafío, la irracional distribución de los bienes y servicios en el Perú hace de una educación débil, estéril, en esto de la educación online. Después pasamos a un tercer desafío. Ese desafío implica un sistema de gestión de aprendizaje. Hoy por hoy tenemos que llevar a la práctica el famoso Learning Management, no sé tanto el inglés, System. Por acá vamos a compartir con esta imagen. Ahí está, el LMS. Tal vez ustedes ya lo conocen, tal vez ya lo han escuchado, pero ese es el que tenemos que echarle mano ahora. Los países del primer mundo ricos, desde el año 2000, le echaron mano a esto. Nosotros, si no hubiera habido la pandemia, por eso se dice, la pandemia nos ha traído desastre, o sea, cosas malas, pero también nos ha traído cosas buenas. Este es el caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos este caso. El Learning Management System. ¿Qué significa? Este es un software, pero es un software de tecnología que soportada en línea, que permite crear, implementar y desarrollar un proceso de aprendizaje parecido al Aprendo en Casa, pero no es, porque ese Aprendo en Casa se ha dado como una especie de plataforma. Acá tenemos un gran desafío. ¿Cómo quisiera que me esté escuchando un congresista, un presidente de la República y un ministro, que en vez de estarse peleando por cosas, llamémoslas así, patéticas, o del clientelaje político, ¿cómo me gustaría que este presidente que dice ser maestro dijera, voy a aplicar el Learning Management System? ¿Qué implica? Ese software necesita de un internet nacional donde todo el mundo tenga mano, y ahí sí no habría ninguna excusa de un maestro de no estar en la alfabetización digital. Entonces, este es un reto un tanto, tal vez, digamos, incierto, pero que tenemos que nosotros, como se dice, promoverla. ¿Qué más tenemos acá? Brecha digital. Lo que acabo de decir. No hay este software
parecido al CIAGE. Por ejemplo, hoy por hoy en el CIAGE, tú, de cualquier lado, la estudiante entra, saca su certificado, saca su informe de calificativo, saca su constancia, etcétera, su ficha. Eso es un aprendizaje en línea. En el Perú hay esta es una brecha abismal. Hoy por hoy yo veía ayer a esta chica que no era profesora en Villa María del Triunfo, que también honora a esta chica, ¿no? Con secundaria completa, al ver que esos niños en la Lima capital, la Gran Lima, imagínense, ni siquiera en una provincia, cientos de niños no tienen acceso a la virtualidad y ella comenzó a hacerlo en la presencialidad. Entonces, esa brecha va a ser para nosotros una gran muralla, pero no imposible de aplicar. No quiero entrar en detalles porque yo lo he aplicado con mis estudiantes y ha dado resultados. Ahora, este Learning Management System ya lo hizo la UNESCO. Lo puso en uno de los 8 objetivos estratégicos que tuvo la UNESCO, que planteó. Uno de ellos decía que en los países de Latinoamérica y el Caribe debe cerrarse la brecha implementando este software. Y fue uno de sus objetivos no logrados. Por eso el DOS lo planteó la ONU, mira a la UNESCO y dice, ese fue el único objetivo que no se ha logrado en esos países en desarrollo. ¿Qué ha hecho? En el 2015, después de 10 años, porque estos objetivos eran para una década, pasaron década y media, en 2015, al no lograrse, otra vez lo han incluido en el ODS. ¿Qué significa? Objetivo de Desarrollo Sostenible al 2030. Esperamos que nuestro gobierno eche mano a este objetivo de desarrollo de la ONU, porque la ONU, según su esencia como Estado, conjunto de Estados que ven por la equidad y el desarrollo de los pueblos en el universo, pues ojalá se dé eso. Entonces ya tenemos 3 desafíos: cambio de chip, educación en línea, una nueva gestión del aprendizaje. Ya está, voy a ir resumiendo. ¿Qué más tenemos otro acá? Cuarto desafío. El cuarto desafío está referido a la crisis sociosanitaria. Colegas, esta es una cuestión que nos tiene que llevar a retarnos, pero desde un punto de vista, llamémoslo así, sesudo, pero como comunidad educativa. Solos no podemos hacer nada. Pensar que acá estás tú metido. Discúlpeme que sea muy crudo en esta realidad. Como ese día le dije al personal que se contagió, te dije que no te sacara la mascarilla, pero eres terco. Mira dónde estás, va peligrando tu esposa, tus hijos, a mí mismo estás a punto de matarme. Entonces, esa es una crisis sociosanitaria, no tanto de recursos, que es la primera característica, sino de una formación ciudadana. Acá vamos a hablar sobre eso. En el Perú no existe un modelo sanitario, pero es carencia de un modelo sanitario. Principio, este gobierno que habla y habla no hace nada en el sentido de que la educación no debe ser un servicio. Me gustó cuando, yo soy muy sincero, ya no había otra opción, porque yo no soy de este grupo, ya no había otra opción, voté por esto y ahora estoy molesto. Pero lo escuchaba cuando decía, la educación tiene que ser un derecho, no un servicio. Excelente. En el Perú debe haber un modelo educativo de derecho, no de servicio. ¿Qué significa de servicio? Bueno, pues yo pongo a servicio a través de esto y si hay bien y si no, no hay. Pero un derecho es con un carácter obligatorio y que es responsabilidad incólume del Estado salvaguardar la salud de los peruanos, sobre todo de los que menos tienen. No hay ese modelo. Frente a eso, existe esto de acá, colegas. Irrita un poco, yo he venido que si estoy amargado también me dicen, la precaria formación ciudadana.
frente a los ínfimos recursos que se asignan para el sector salud, existe la corrupción. Sabemos que el Omicron está en una ola en su intensidad. Sin embargo, existen jóvenes perversos, irracionales, que siguen asistiendo a discotecas. Voy por la calle y vengo enfermo, porque la máscara por abajo lo tienen como collar. O sea, no hay una formación ciudadana de prevención, no de COVID, sino de enfermedades y efectos contagiosos que lo vamos a tener más adelante. ¿Por qué, profesor, usted es tan negativo en este aspecto? No, soy realista. El mundo está contaminado y seguirá contaminándose. Entonces, frente a esa contaminación, existe la microbiología de las enfermedades. Como se dice, comienzan. El Omicron, por ejemplo, no salió de China, recién han llegado a China, sino que son las famosas mutaciones. Entonces ahí falta un compromiso y responsabilidad ciudadana del cuidado, de la salud frente a esta situación. Una cultura de salud. Pero si no hay un modelo, menos va a haber una formación. ¿Qué más tenemos acá? Débil política de salud y corrupción. Entra un ministro y comienza a vacunar a sus familiares. Vieron, entra el presidente, Vizcarra se ha vacunado 4 veces, ahora no lo reconoce. En fin, donde ahí no quiero ya tener un poco más de dedicar mi tiempo porque vamos a perderla. La corrupción se ha institucionalizado en el Perú. Y en el sector salud está. Conclusión, esa es una crisis socio, por eso dice sociosanitaria. ¿Qué más tenemos acá? Insuficiente presupuesto para implementar protocolos de salud en las instituciones educativas. Eso es lo que está pasando. Nos exigen volver en el mes de marzo. Nosotros como directivos estamos preocupados. ¿Acaso en nuestras instituciones ya ha habido un programa nacional donde todas las instituciones, sin distinción alguna, existe un programa administrado por el ministerio donde se hagan los baños, los lavaderos, al ingresar a los colegios? Cada colegio hace lo que puede. Es más, ya no se puede pedir ningún recurso a los padres por la cuestión de situación que estamos viviendo. Ese otro reto que tenemos es la contaminación ambiental y el mal manejo de los residuos sólidos. Estimados colegas, se calcula que en el año 1960, yo ya no estaré, el mundo será otro, por ese famoso reino plástico. Toneladas, millones de toneladas, están cada vez acrecentándose. Antes el carro pasaba, el carro basurero, y todos con nuestro costalito salíamos y echábamos nuestra basura. Ahora sale bolsa a bolsa, y no es porque las personas quieren malograr, sino que por ese temor de contagiarse, ya no utilizan el costal, sino bolsa, 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 bolsa. El mundo va a ser un reino plástico, entonces va a ser abiótico. Espero que no esté dando unas malas ideas y ustedes tampoco no tengan temor, simplemente es un reto al cual nosotros, o desafío que nos estamos enfrentando. Un quinto desafío, colegas, tenemos la creatividad, virtualidad y flexibilidad. Y a va con los maestros, ya. Me salió un poquito del contexto pues, de sociosanitario porque eso involucra una política pública como país. Ahora voy a llegar a un campo ya meramente del maestro. Fíjense, colegas, hoy por hoy no existe método estandarizado para enseñar a nuestros estudiantes, sino existe la famosa inventiva y la famosa, llamámoslo así, conocimiento artificial. No entiendo eso, ¿cómo? Complejo y artificial. Es decir, que tanto el maestro como el estudiante sepa utilizar todos los recursos digitales habidos y por haber, ejemplo, incluyendo la robótica. Acá una muestra, felicitaciones al profesor de Huancavelica, que creó su robot. Esa es la creatividad.
Y no necesariamente crear un robot, sino crear otras formas de tal manera que lleguemos con mayor eficacia a los estudiantes en el aprendizaje, pero también cumpliendo estándares de protocolos de salud y no siga expandiéndose más estas enfermedades. Entonces, en este desafío tenemos que trabajar. Si tú lo haces de un punto de vista individual, harás 1%. Pero si tú lo haces de un punto de vista en equipo, ¿qué significa trabajar en equipo? Trabajar en equipo implica poner en activación a muchas capacidades. Primero, la empatía, la escucha activa, la comunicación eficaz, la complementariedad, ese aprender y desaprender, el debate, los consensos, los argumentos. Las comunidades virtuales es una consecuencia de las comunidades profesionales de aprendizaje. Antes de la pandemia se hablaba de las CPA, Comunidades Profesionales de Aprendizaje. Hoy por hoy estas comunidades profesionales de aprendizaje tienen que ampliar su accionar en convertirse en comunidades virtuales. Y ayudémonos. El egocentrismo en este aspecto va a ser una amenaza. Si tú has creado una pequeña acción vía la plataforma tal, compártelo. Otra vez vuelvo al feedback. Compártelo. Haz de tu vida una permanente interacción y compartir. Mucha gente dice, yo me llevo bien en el colegio. ¿Por qué? Porque celebramos el cumpleaños de la colega, hemos bailado, hemos chupado, hemos comido. Eso no es un compartir. Eso tal vez podemos decirlo es una especie de pasar un momento de convivencia social, llamémoslo así. Mayormente dedicado al aspecto afectivo, emocional. Pero si hablamos de aprendizaje, hagamos este trabajo de compartir, permanentemente compartir. ¿Qué más tenemos acá que en este desafío? En este desafío vemos el uso de las plataformas digitales, les hablaba anteriormente, las más conocidas es el Zoom. Miren cómo ustedes, ahorita veo a 76 participantes. Me da mucho gusto que de donde quiera que estén, lo importante de esta pandemia es que nos está prácticamente conduciendo al mundo globalizado. Ahorita puede ser que esté alguien en el norte, en el sur, en el centro o alguien extranjero. Yo he sabido, por ejemplo, compartir con amigos, hay veces en unas pequeñas conferencias en Estados Unidos, y me están escuchando, los estoy escuchando, estoy aprendiendo, están aprendiendo. Es decir, esa es la interacción digital, gracias a estas plataformas. Ahora dice, aprendizaje y retroalimentación online. Lo importante es que el maestro aprenda a retroalimentar en línea. El otro día, por ejemplo, un colega me decía, a ver, ¿tú de qué manera retroalimentas? Porque tenemos que cumplir con los procesos de autorregulación, mediación, acompañamiento, retroalimentación y andamiaje, ya está. Procesos, eso se llaman procesos auxiliares del aprendizaje. A ver, ¿cómo me estás haciendo tú la retroalimentación? Me decía, bueno, pues diré, yo hice mi Zoom, y de los muchachos, de los 35 muchachos de la sección tal, solo han ingresado 8. Ya. Y los 8 que han ingresado, ellos no son los que más saben. Y los que me gustaría retroalimentarlos o valorar lo que han hecho, pero que tal vez necesitan afianzamiento, no estaban. ¿Y por qué? Porque no tienen los recursos digitales. ¿Y ahora entonces qué has hecho? Las videollamadas, profe. Pero ahí hay otro problema, que algunos sus celulares no tienen esa capacidad, etc. Y ahora, ¿pero qué tienen como mínimo de medio de conexión? El WhatsApp nomás, profe. ¿Y qué más? Bueno, ahí me quedaba. Entonces yo le decía, otro colega, ese se llama la estrategia en pares. ¿Y tú qué has hecho? Similar, profe, pero ¿yo qué hice?
como habían poquísimos, porque nuestra población es sumamente estratos pobre, entonces no hay recursos que hagamos estas plataformas, el Zoom. ¿Qué he hecho yo, profe? Yo me he grabado en el Zoom. Allá. Y he bajado ese pequeño audio, que no tenga muchos minutos, sino lo esencial, y lo he mandado al WhatsApp, pero del Zoom. ¿Y qué tal? Y ha dado resultado, profe. Creatividad, virtualidad y flexibilidad, porque él se adaptó a la imperiosa necesidad del estudiante. Entonces, en este desafío no hay peros que valgan. Simplemente es cuestión de pasión, vocación y amor. Si no tú quieres a tus estudiantes, simplemente dices, no se conectan, ¿pues qué vamos a hacer? Hay que sacarlo. Eso es lo más rápido, pero no es lo más ético. ¿Qué más tenemos acá? Lo que yo les decía, ¿ves? Videoconferencias, cursos de interactividad pedagógica. Ustedes ahorita estamos en un curso de interactividad pedagógica. Agradezcan a Dios que ustedes tienen este recurso digital, su laptop, su celular, donde sí están escuchándome. Y si no lo tienen, pues seguro Soto va a grabar y también. O sea, hay muchas formas. No es que nosotros digamos, bueno, pues no se puede porque no hay, sino tenemos que repensar. Finalmente, adecuación a los ritmos y estilos de aprendizaje. Estimados maestros, para retroalimentar, respeta el ritmo y el estilo del estudiante. Recuerda que no todos tenemos el mismo estilo, ni todos tenemos el mismo ritmo. Labor bien complicada para ser maestros, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Ni pedimos también perfeccionismo, pero pedimos al menos que se haga lo básico. Un sexto desafío, estimados colegas, estamos más o menos bien. Este sexto desafío está referido a la educación híbrida. Colegas, la educación híbrida apareció en el año 1980. Tuvo su auge en los años 1990, sobre todo con Paulo Freire en la educación informal en Brasil. ¿Y cómo es que se va generando la educación híbrida? Paulo Freire comenzó a visitar las aldeas de Brasil, las más pobres, y veía que ahí había un analfabetismo pues notorio, que había una brecha de aprendizaje terrible. Lamentablemente no hemos tenido un Paulo Freire en el Perú para hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, pues si la educación, si los estudiantes no van a las aulas, pues los maestros deberán ir a las familias. Y se creó la educación informal o educación a distancia. Por lo tanto, ¿qué es la educación híbrida? La educación híbrida es una combinación del aprendizaje presencial y a distancia. Nosotros vamos a experimentarlo desde el mes de marzo, seguramente en las zonas urbanas. Y él dirá, pero ¿por qué, profesor, la híbrida en las zonas urbanas? Por los focos de contagio que puede haber. Y sobre todo que hay varios turnos, mañana, tarde, sí, nosotros tenemos noche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Combinar. ¿Y cuál es la gran ventaja de una educación híbrida? Por acá está. La ventaja es que implica adaptar estrategias y priorizar competencias. Hoy por hoy, la necesidad urge que nuestras familias se han quedado, como digo, con bajos recursos económicos y donde los menores de edad desde 14 ya comienzan a trabajar. Entonces, pues si van a trabajar, van a tener que abandonar la presencialidad. Pero si a mí, no creo que esté trabajando pues de lunes a domingo de las 24 horas. Otros estarán en el ejército, tal vez, etcétera, etcétera. Otros tal vez en los albergues. Entonces necesitamos dar esa mixtura de presencialidad y a distancia. Pero para que eso ocurra y para que sea efectiva, tiene que adaptarse la estrategia. Por ejemplo, yo estaba pensando y les comparto, yo le dije a los profesores antes de salir a la clausura, le dije, miren colegas,
Yo estoy pensando que el próximo año, así como hemos venido lanzando las fichas de las actividades de aprendizaje diariamente, eso no va a cambiar. Y cada vez lo vamos a contextualizar, no solo de Aprendo en Casa, sino de tus recursos digitales o materiales que tengas. Y entonces las fichas van a ir. Y al mismo tiempo vamos a asistir a la presencialidad. En vez de que antes me presentaban su sesión de aprendizaje antes de ir al aula, ahora tú vas a colgar al grupo WhatsApp tu actividad de aprendizaje, con todos sus procesos y tal. Y les llega a todo el mundo. ¿Quiénes van a la presencialidad? Tú vas a aprovechar tal vez en retroalimentar, afianzar o ampliar. Entonces vas a acompañar. Y los que no, estarán pues virtual mandando su evidencia. Esa es la famosa educación híbrida. Entonces la estrategia va a ser esa. Ahora, los que sean presencial, su competencia tal vez va a ser un poco más complementada, valga la redundancia. En el caso, o sea, más competencia tal vez se desarrolla en la presencialidad. En el cambio, el que está en el distancia, pues será priorizada las competencias, dada la situación que no va a tener todo el tiempo como si lo va a tener el otro escuchar en el aula. Si fuéramos un colegio, por decir que tiene todos los recursos, como hacen los colegios privados algunos, entonces tienen su plataforma virtual corporativa. Es decir, el colegio presencial está en la plataforma. Entonces, el que quiere va presencial, el que no quiere no va, pues. Pero la clase es la misma hora, es para todos. Entonces van a haber muchachos que están en su casa, viéndolo al profesor que está dando la clase presencial. Y el que está presencial también está, lo que lo tiene al profesor cerquita. Es como ahorita ustedes me tienen distante. Pero ¿qué pasa si hay un grupo acá delante mío? Están recibiendo lo mismo. Estamos compartiendo o interactuando lo mismo. ¿Ves? Otra estrategia. En fin, en una educación híbrida va a tener que ver muchísimo los actores, en este caso la comunidad educativa. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? Empecemos por el más importante, los estudiantes, las familias de los estudiantes, los directivos, los jerárquicos, los docentes, ¿no? Esa es nuestra... Y el contexto, las autoridades, aunque cuando hablamos de autoridades, no sé si las autoridades son analfabetos, pero no les importa la educación. Les importa sembrar cemento porque ahí está el robo del dinero, pero no les importa el desarrollo de capacidades. Dígame acá en Chincha o en qué alcalde en tiempo de pandemia ha creado en su municipio una especie de que vayan los niños ahí más pobres y para que ahí se dé virtualmente a través de, o ha dado tablets. Nada, nada de nada. Ese es otro desafío que nos enfrentamos en esta educación híbrida. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el famoso blended learning. ¿Qué significa el blended learning? Aprendizaje mixto. Van a haber estudiantes que van a decir, bueno, pues yo a mí que voy a estar presencial, también voy a estar virtual, yo voy a estar virtual, también voy a ir algunas veces presencial. O sea, es una libertad de que el muchacho aprenda así, un aprendizaje mixto. Interesante, muy interesante, porque ¿qué va a permitir? Que el muchacho complemente, amplíe, argumente, tome posturas, aclare, es decir, tengamos un estudiante más analista y más autónomo, porque hay estudiantes que sí pueden cumplir este doble trabajo presencial y a distancia, ¿no? Entonces entra mucho la autonomía de los estudiantes. Colegas, otro aspecto en esta educación híbrida es que representa una gran oportunidad para asegurar la continuidad y la resiliencia de la educación. Entonces, ¿creen que va a cambiar el COVID-19? El COVID-19 se va a convertir como como vimos esa pandemia que nos atacó también, la HN1, etcétera, etcétera, como el sarampión, etcétera, etcétera. Se va a quedar, vendrán otras pandemias. Entonces, hoy por hoy, la educación híbrida debe sentar sus bases. Espero que las autoridades educativas
gracias a Dios que tenemos la 531, donde nos habla de que tenemos 3 sistemas, a distancia, semipresencial, presencial. El problema está que debe haber, el reto del docente es que debe ser consciente de su ética profesional. Porque, por ejemplo, hay colegas que, vamos a suponer, un muchachito no se ha conectado, pero no han hecho nada por conectarse. No han hecho, ni siquiera han hecho algo para, ni siquiera han buscado a su tutor o han dicho a otro colega, oye, este muchacho no se conecta, simple y llanamente no se conectó y se acabó. Entonces, tiene que ver mucho ahí la conciencia del docente. Ese es el riesgo, también lo llaman algunas anomalías de la educación a distancia, ¿no? Porque de pronto se puede decir, bueno, pues pasó por agua caliente. Ese es el riesgo. Por eso acá tiene que ver mucho el trabajo y el compromiso de las familias. En este caso de los estudiantes, por ejemplo, Educación Básica Alternativa del COPAE, Comité de Participación Estudiantil, y en los de Educación Básica Regular y en EBE familias, en EBR familias. Son ellos prácticamente una especie de fiscales de que se hagan las cosas sin llegar tampoco a conflictos, sino dentro de una sana convivencia, cumplirse con las competencias básicas priorizadas. ¿Qué más tenemos acá, colegas? Diferentes formas de evaluación, flexibilidad, acompañamiento y mediación oportuna. Colegas, ¿qué significa flexibilidad? Ya lo entienden. Porque nosotros tenemos que adecuarnos a ese mundo de necesidades de los estudiantes. El acompañamiento, ¿qué significa el acompañamiento? Muchas personas dicen, ¿qué es acompañamiento, profe? Es que el acompañamiento implica que tú tienes que de alguna otra manera crearles otras situaciones a los estudiantes de tal forma que ellos se motiven intrínsecamente y que vuelvan a mandar evidencias o que pregunten o repregunten y tú vuelvas a afianzar, etcétera, etcétera, con una serie de situaciones. Mediar, respetar lo que yo les decía, ¿no? Una mediación auténtica es cuando el muchacho está en una especie de, llamémoslo así, enterrado en un obstáculo de aprendizaje y se encuentra imposibilitado de seguir avanzando en el logro de la competencia prevista. El maestro le crea otras situaciones similares, pero que tengan motivación intrínseca. Alguien dirá, profesor, ¿cuándo yo puedo hacer motivación intrínseca en mis estudiantes? Cuando tú le das un reto, o le das un problema, o le das una pregunta, pero que esté dentro de su alcance cognitivo de él. Si le vas a dar una pregunta o problema que no está dentro de su alcance, en vez de causarle motivación intrínseca, le vas a causar frustración intrínseca. Porque la motivación intrínseca se alimenta de la inteligencia, la inteligencia intrapersonal. ¿Y cómo ves que un muchacho está motivado intrínsecamente? Cuando él se atreve, es audaz, comienza a hacer, actúa. Pues esa situación se va a dar cuando hagamos una mediación oportuna. Tenemos, colegas, un séptimo desafío o reto. Es la evaluación formativa, colegas. Miren esa imagen ahí, la evaluación formativa. Pregunto, miren, me he esforzado por buscar algunas imágenes que ustedes le encuentren en el sentido en qué consiste. Esta niña está mandando, tal vez asistido presencial, está mandando sus evidencias, yo qué sé. Esta de acá lo está haciendo en red, desde su casa. Este está presencial, pero también con su tablet o el recurso. La profesora está atendiendo tanto al que está presente como al que no está presente. Entonces está fomentando la educación híbrida y a todos le está dando las mismas oportunidades y a todos lo está observando permanentemente. La evaluación formativa, por eso se dice, son procesos continuos. Es decir, observar el actuar activo del estudiante, pero en todo momento y en todos los aspectos. No es al final. Por eso se llama también evaluación procesal.
¿cierto? Entonces, está activa en todo el proceso y mejora continua. ¿Por qué decimos que la evaluación formativa es la más eficaz en este paradigma socioconstructivista conectivista? Porque a esta evaluación permite ir reflexionando, autorregulando, permanentemente estamos dándole una miradita a lo que estamos haciendo con el estudiante y lo que él está respondiendo a través de sus evidencias. Entonces, por eso se dice proceso permanente, reflexivo e interactivo. Esa es la evaluación formativa. También se caracteriza por ser cualitativo, no cuantitativo. ¿Qué significa? Que va a haber el proceso progresivo del caudal cognitivo. Va en esa escalerita. No es regresivo, es progresivo. Y allí que muchos profesores siguen pensando, evalúan cualitativamente, pero con un pensamiento cuantitativo. No sé si me entiende. Antiguamente en el cuantitativo, pues el profesor colocaba 20, se sacó 20, tal vez copió ese día. En el otro 11, el otro 8, subió a 15 y así un vaivén. En cambio, en el cualitativo es progresivo. ¿Qué puede haber unas bajas? Porque también puede el muchacho haberse enfermado. Eso se llaman circunstanciales. Entonces puede haber unas bajas. Pero no es tan notorio como lo era en el cuantitativo, ¿no? Entonces acá se valora la actuación del estudiante. ¿Qué más dice? Fomenta el pensamiento sociocrítico. Acá, colegas, mucho se habla del pensamiento sociocrítico. Pero, colegas, acá voy a ampliarles. Cuando un muchachito está haciendo aprendizaje sociocrítico, cuando primero utiliza la alta demanda cognitiva, y cuando digo alta demanda cognitiva, cuando él analiza, reflexiona, elabora, crea, ejecuta, argumenta, es alta demanda. ¿Y cuándo se convierte en un pensamiento sociocrítico? Cuando él es capaz de asumir una postura y lo conecta con su accionar cotidiano de lo que él está aprendiendo. Entonces, cuando él encuentra un conocimiento conectado a su mundo, que si eso sí es aplicable en su mundo, entonces frente a eso, él emite un juicio, por eso siempre evalúa, emite un juicio de valor, critica, que puede estar equivocado, por cierto, porque depende también de factores, pero ya no es un muchacho que, si así dice la profesora, así será. No, está permanentemente participando y no tiene miedo al error. Eso se llama el error constructo. Hace del error una oportunidad de aprendizaje. Ese es el famoso pensamiento crítico, sociocrítico. Y el pensamiento complejo, ese pensamiento complejo es cuando a partir de esa crítica él elabora, conecta ese conocimiento con otras situaciones del mundo global, del mundo territorial. Cuando él, en otras palabras, concluye, sintetiza, desde sus saberes previos, otra vez, pero él aprende a pensar y a razonar. Pensamiento complejo. Pensamiento artificial cuando es todo lo que él aprende lo relaciona con el mundo de los artificios algorítmicos de la tecnología, se llama la robótica. Por eso ahorita en Lima, por ejemplo, ya no existen las academias antes de matemática, comunicación, están quedando ya para un poquito no interesantes. ¿Qué están haciendo los maestros jóvenes? Su academia de robótica. Porque en ese proceso del pensamiento artificial, la robótica se nutre de la matemática, de la comunicación, es decir, es interáreas. Imagínense hasta dónde estamos ya. Se calcula que en el año 2036 vamos a llegar a ese pensamiento artificial. Llamamos los países pobres como nosotros, porque los países ricos, algunos ya están en China, por ejemplo, Japón. En sus aulas, ¿qué hacen? Robots, se utilizan como jugar, ¿no? Entonces nosotros todavía estamos lejitos.
¿Qué más? Se nutre de la retroalimentación, la reflexión y los compromisos de mejora. Colegas, cuando ustedes retroalimenten, valoren lo que... por eso ahí se llama la escalera de Daniel, ¿cierto? La escalera, primero valoro, luego exploro, luego emito un juicio, luego tal vez sugiero, etcétera. Pero a no olvidar que frente a ese análisis de evidencias debe haber un compromiso siempre de mejora, no solo del estudiante, sino también del docente. Recuerden que en este paradigma conectivista, socioconstructivista, el maestro tenemos que siempre estando echándole una mirada a lo que hacemos. Por ejemplo, hoy día yo he hecho estas pequeñas diapositivas, pienso que es un poco entendible, pero no es la única. Tal vez otro maestro lo va a coger esto y tal vez lo va a ampliar y va a tener un panorama más complicado. Otros tal vez dirá, está muy complejo, lo hago más simple. Y eso es válido desde cada punto de vista del cerebro humano. ¿Qué más dice? Tiene su fundamento en la escucha activa, comunicación eficaz y la empatía. Colegas, ¿qué es escuchar activamente? Miren lo que les estoy hablando en el mundo de la evaluación formativa. La escucha activa implica que el maestro comprende en esencia lo que siente el estudiante. No lo cuestiona, no emite un juicio, no sugiere, ni tampoco elabora tal vez una, llamemos, conclusión de lo dicho. Simplemente lo recepciona tal como está. Por eso se dice que quien practica la escucha activa, pues aquella persona que hace en esencia al 100% la empatía, es decir, se pone en el zapato del otro y lo escucha. Por eso las palabras claves cuando una persona utiliza la escucha activa es cuando le dice al estudiante, te comprendo, entiendo, pero no argumenta el profesor, no cuestiona, ni emite juicio, porque ya no sería escucha activa. ¿Y qué es la comunicación eficaz? Cuando el maestro comprende lo que el estudiante está expresando a través de la escucha activa. En las familias, por ejemplo, hay veces nos peleamos por cuestiones patéticas, tal vez por una inadecuada comunicación. Por eso que se llaman las tecnologías de la comunicación. Entonces, en la educación híbrida, la comunicación es fundamental. Entonces, la empatía es esa base que está ahí. La empatía va a permitir escucha activa, comunicación eficaz. Esas no son las únicas. Hay muchas otras habilidades blandas que ponemos en juego. Un octavo desafío, colegas, ya vamos a acabar, es este campo, ya este es un tanto técnico, no es un tanto reflexivo, sino que se ha dado así. ¿Qué significa? ¿Queremos hacer educación híbrida? ¿Queremos hacer paradigma socioconstructivista, conectivista? Tenemos que cambiar las formas de organizarnos en las instituciones educativas. ¿Se está visualizando? ¿Me dicen? ¿Se ve? A ver, creo que estaba fallando ahí, me voy vuelta. ¿Me avisan? ¿Se ve, no? ¿Se escuchan? Colegas, ¿me están escuchando? ¿Alguien me recepciona, por favor? ¿O están tomando su cafecito? Yo estoy hablando acá. Sí, estamos escuchando. Escucha, Mire, colegas, pero no hay contenido todavía. si nosotros queremos llevar a la práctica todos estos desafíos, tenemos que cambiar la forma de organizarnos en las instituciones educativas. Y gracias hay ahorita normas técnicas que afianzan esta organización. Acá ven una organización no propuesta por mi persona, sino dada en la resolución ministerial 189 y el decreto supremo 06 del 2021, los dos. Allí está cómo debe organizarse frente a esta pandemia. Es decir, se pone en énfasis la simplificación administrativa. Lógicamente, colegas, que los 5 compromisos de gestión siguen allí vigentes.
Ustedes saben que los dos primeros compromisos de gestión están referidos mayormente a una cuestión de administración, etc. Pero el tercer compromiso, el cuarto compromiso y el quinto compromiso están referidos al aprendizaje y sobre todo a la organización de la estructura de la comunidad educativa, de la institución educativa. Entonces, estas tres, por ejemplo, te responde al tercer compromiso, cuarto compromiso, quinto compromiso. Lo he hecho así la diapositiva porque si lo pongo todo ya te distraes en leer. Vamos a empezar. Lo que ven acá, estimados colegas, sigan el cursor. Lo que ven acá está referido, estimados maestros, a la primera dimensión. Hay 4 dimensiones, colegas. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, y lo voy a decir ya. Hablamos de una dimensión estratégica. ¿Quién hace la dimensión? Acá está el compromiso. Dice, este octavo compromiso está referido a un nuevo modelo de gestión escolar. Tenemos que pensar, recuerden colegas, que antes la gestión escolar era una cuestión del director. Entonces estaba desconectado con la comunidad. Pues ahora el maestro es parte de la gestión. Por eso dice un maestro, su función es meramente pedagógica, pero también su función es meramente institucional. Entonces está imbuido en la gestión. Ya no es un chicheñor. Pues así ha dicho el director, así será, pues. El colega dijo así, el de ya me dijo así, así será. No es un repetidor, sino es un actor. Entonces, en este modelo tenemos 4 dimensiones, repito, ¿ah? Voy a irlo mencionando. Primera dimensión. Tenemos acá la dimensión estratégica. ¿Quién es el estratega, el hombre, el responsable, el que sobre su hombro recae todo el accionar de lo bueno o lo malo que se haga en una institución educativa? Ya ustedes lo saben, el director o la directora. Pero este director o directora puede incurrir en algunos excesos o abusos de autoridad o en algunas situaciones de corrupción, o en el peor de los casos, en una ineficacia de la estrategia. Entonces tiene como se dice, un bastón. Ese bastón es un comité de apoyo, de participación en la gestión. Y eso ustedes lo conocen, se llama el CONEI. Entonces la dimensión estratégica, ¿quiénes definen la estrategia de la política, el accionar de la institución? Es el director con su CONEI. Recordar que el CONEI tiene su propia estructura de formación, quien lo preside es el director, quien más lo integra es un representante del cuerpo directivo, en este caso si hay jerárquicos, un representante de los maestros, un representante del personal administrativo, un representante del personal de servicio y un representante de los padres de familia. Si se trata de EVA, lo representa el director, sigue igual, pero en lugar de los padres lo representa el estudiante del COPAE. Entonces, este comité son los que delinean la política institucional. Lógicamente, con la iniciativa o el liderazgo del director. Allí se cumple la dimensión estratégica. Pasamos a una dimensión administrativa. ¿Y quiénes están a cargo de la dimensión administrativa? Es el famoso Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Yo les estoy hablando de la actual organización después de la pandemia. Hoy día el tema es retos y desafíos de la educación en el Perú post pandemia. Lo que les estoy hablando son los desafíos que debemos hacer después de la pandemia. No estoy antes de la pandemia. Habían otros retos y desafíos. Estimados maestros y auxiliares, los 9 que les he dado sintetizan los prioritarios. Ustedes pueden indagar más. Recuerden que nunca digan si Hernán Alvarado ha dicho así, así será, y todo este es el único, si el otro me dice otro. Por favor, todo es relativo. Puede ser que en otro espacio interactivo que tú te encuentres, tengas a otros retos más, pero de seguro que van a estar incluidos los que te estoy hablando, porque son de necesidad prioritaria los cuales nos vamos a afrontar.
Este comité de gestión de condiciones operativas, otra vez, el hombre la preside el director, acá ya no lo preside todo el CONEI, sino lo preside un representante del CONEI, director, representante del CONEI, y lo preside acá uno de los comités de riesgos, y lo preside acá un representante de los estudiantes. Este equipo es aquel que tiene que implementar los protocolos, estar pendientes de lo que ocurre en el aula, en el colegio, la emergencia, etc. Por eso que está también el de riesgo y está el de convivencia. Luego tenemos una dimensión pedagógica, donde estamos los maestros, por eso está, miren, en la directriz, en el centro. En esta dimensión hay un comité. ¿De qué se encarga? Hablar de estos comités es muy largo por sus funciones. Ahorita les voy a decir dónde ustedes pueden leerlo y van a ver, lo van a encontrar todo. Yo lo que he buscado es resumir en esto para que me puedan tener un enfoque y tener claro de cómo está organizada una institución post pandemia. Pero ahí este de acá se dedica entonces del campo, valga la redundancia, operativo. Llamémoslos así como gestión institucional. Este de acá se directamente una gestión pedagógica, es decir, todo lo que es aprendizaje. Este comité comienza a delinear la planificación curricular a partir de los instrumentos de gestión pedagógica. El PI, el plan curricular, el reglamento interno, el plan anual de trabajo, el plan de riesgos, el plan de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su énfasis es la planificación curricular, es decir, el programa curricular de aula o anual, o también se llama programa curricular de periodo promocional, que ese programa contenga una secuencia lógica de las experiencias de aprendizaje, que esas experiencias de aprendizaje tengan como lógica la situación significativa de áreas integradas, todas están allí. Por eso que estas situaciones significativas son socializadas cada mes, dependiendo, pues si lo hacen su experiencia cada mes será socializada. Si lo hacen cada mes y medio, será socializada cada mes y medio. Entonces, no hay una camisa de fuerza donde diga, en el colegio A 2 cuadras está el colegio B, y los dos tienen que ser lo mismo. Eso era el conductismo. Acá existe la flexibilidad y la diversificación y la contextualización permanente. Entonces, ellos ven que esta experiencia de aprendizaje responda a la situación significativa, responda al producto, etcétera, etcétera. Y que esa experiencia tenga una secuencia lógica de actividades de aprendizaje. Y que esas actividades de aprendizaje respondan a una situación significativa del área, que responda al enfoque del área, que responda a las actividades se va a hacer semanal, etcétera, etcétera, a la evaluación formativa, a las competencias transversales, lógicamente con sus enfoques. Ahí tenemos, esta es la chamba de nosotros los maestros, ¿cierto? Finalmente tenemos acá una última dimensión. Miren lo que les estoy dando. Échenle ojo a esto, colegas. Tal vez ya lo han escuchado en otros escenarios, y si no, esto está calientito. Muchas veces el maestro dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo funciona el colegio? Oye, entiende, funciona en 4 dimensiones. Tienes que ubicarte dónde estás tú acá. Desde acá comienzas a irradiar y a involucrarte en todo lo que te compete. El director es el líder, pero no es la autoridad que manda. El director es el liderazgo, y tiene que tener un liderazgo transformacional. ¿Qué es el liderazgo transformacional? Es aquel que siempre está convenciendo de buena fe a todos el grupo, de manera colegiada, con un solo fin: la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Ese es el meollo, el foco. Nunca olvidemos eso. Si es auxiliar, es aquel que está allí. Es un actor de complementariedad y apoya en todo. No es aquel error de esos auxiliares que paran pasando lista y sentaditos
jovencitos ahí tomando su gaseosa y cobrándole un sol para que si quieren salir algo antes de la hora. No es eso. Eso era antes. O que están con su palo haciendo formar. Hoy no. Los auxiliares tienen que tener prerequisitos y conocimientos básicos de la pedagogía para que sean la complementariedad del accionar de toda la política institucional en aras de mejorar el aprendizaje. Termino con una dimensión comunitaria. Maestra, no se visualizan las imágenes. ¿No se visualiza? ¡Ay, caramba! No. ¿Me avisan? ¿Se visualiza o no se visualiza? A ver. Sí se visualiza, profesor. Mira, acá lo estoy viendo. Ahora sí, recién, ahora sí. Se visualizaba la imagen de la profesora. Ya, ahora sí. Termino, colegas, con una dimensión comunitaria. Ahí funciona el Comité de Gestión del Bienestar y Convivencia. Ahí, ¿quién está? Los tutores. Está el maestro responsable de convivencia. Acá se ve todo el aspecto, ya voy a llegar a la última desafío, y ahí termino. El aspecto, llamémoslo así, de normas de convivencia, acuerdos de convivencia. No hay que confundir, las normas de convivencia son institucionales, los acuerdos de convivencia son de actividades de aprendizaje y que se involucran los actores. El maestro no puede establecer normas unilaterales, sino tiene que partir del compromiso del estudiante, porque de lo contrario el estudiante dirá: yo ¿por qué voy a cumplir ese acuerdo si yo no he sido parte de ello? No tengo ninguna obligación a cumplirla. Pero si lo involucras, entonces va a haber una buena convivencia, consecuentemente un buen clima institucional. ¿Esto dónde lo encuentran, estimados colegas? Acá tienen el sustento técnico. Decreto Supremo 06 del 2021, salió el 29 de diciembre de 2021. Sí me recuerdo, no, hasta este salió en mayo, perdón. Y la resolución ministerial 189 que salió también por ahí en junio, por ahí. Me estoy confundiendo, el decreto supremo, ¿cómo se llama? La 115 salió el 29 de diciembre. Se refiere al trabajo remoto. Bien, colegas, espero que me hayan comprendido en parte cómo es la organización, y voy a dar por terminado el último compromiso, colegas, el último desafío. El más impactante y el más complicado desde un punto de vista psicológico. Y para eso voy a partir de esto de acá, colegas. El control socioemocional. Colegas, esta pandemia nos ha dejado enfermos. Yo estoy enfermo, ustedes también, y todos estamos enfermos. Ahora, ¿qué pasa, profesor? ¿Le ha afectado el COVID? No, gracias a Dios. Pero estoy estresado. Esas son las desventajas de la virtualidad. Estresa. Entonces, la salud mental, el distanciamiento, el estar guardados en casa, la rutina, el sobrepeso, entonces estamos con una salud mental débil. Pero, ¿qué es el control socioemocional? Daniel Goleman decía que hablar del control socioemocional es hablar del control de la inteligencia socioemocional, pero viene de emociones. ¿Y qué cosas son las emociones? Lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno observa, lo que uno cree que está expuesto. Entonces el control socioemocional significa saber percibir las emociones, manejar las emociones, saberlos utilizar las emociones, pero comprender las emociones. Cuando tú lo sabes percibir, comprender, manejar y utilizar, lo estás controlando. ¿Y quién hace eso? La inteligencia socioemocional. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer en este último reto? Hay que echarle manito a la expresión emocional y autorregulación. La expresión emocional significa que debemos estar los maestros, ¡ojo! Por ejemplo, ahorita no tengo a ninguno con su cámara. Durante el año, por ejemplo, cuando yo tengo acceso al Zoom con estudiantes, le digo, si todos no prenden su cámara, salvo que en el chat me digan que alguien tiene problema con su cámara,
lo voy a dispensar, pero si ustedes no prenden la cámara, yo no voy a avanzar lo que quiero interactuar con ustedes. Porque les tengo que ver cómo están. De lo contrario, no estoy percibiendo, o sea, no estoy percibiendo cómo está el estudiante dispuesto para yo poder tratar de internalizar que él me asimile. Ahorita, por ejemplo, veo al profesor Rosario, excelente, felicitaciones, maestro, porque es importante vernos. Olvidémonos de los prejuicios. Hay maestros que dicen, ¿qué dirán? Atrás no tengo adornadito, tal vez estoy muy gordo, tal vez estoy feo, tal vez estoy despeinado. El prejuicio en un maestro, en este paradigma socioconstructivista cognitivista, no existe. No seamos prejuiciosos. Atrevámonos a percibir y a sentir y a demostrar nuestras emociones tal como están. Si no, no la vamos a poder controlar. Eso se llama la autorregulación. ¿Qué más tenemos acá? Adecuado manejo del estrés. Colegas, no sé si les pasa a ustedes, pero yo hay veces no puedo con mi genio. Y yo digo, ya he ido al médico y me dice, usted tiene que tener descanso 0. Pero si descanso 0, me duele más la cabeza. Más tranquilo estoy como estoy ahorita con ustedes. Entonces significa que estoy manejando mi estrés de esa manera. Para eso los psicólogos recomiendan una serie de terapias, ¿no? Por ejemplo, cada momento estirar los brazos, no ten mucho tiempo en la pantalla, cada hora tal vez párate, vete por ahí al baño, tal vez hazte un estironcito, respira, hay tantas terapias del control del estrés. El otro caso es que si tengo yo una situación por resolver, a veces me lo sueño, ese bendito siaje, lo sueño, pero debemos hasta aprender a manejarlo en que, digo, ¿te tiene que resolver, pues? ¿Acaso yo estoy cometiendo un delito en no cumplir con el siaje? Si hay inconsistencias en ese siaje, ¿yo qué culpa tengo? Ah, caramba, me pongo a ver televisión, me río un rato. Reírse es una terapia muy saludable para el manejo del estrés. Colegas, si no preparamos esto a los maestros, a los directivos, ¿qué podemos darle a los estudiantes? Le vamos a dar maltrato emocional. Finalmente, fortalecer nuestros vínculos con los demás. Es muy importante, colegas. Un maestro propositivo es aquel que desde que llega a la puerta, tipo ¿cómo se llamaba este cantante colombiano? Salgo a la puerta y saludo a cualquiera. No me acuerdo, una bonita cumbia. Eso tenemos que hacer. Carlos Vives. Ya, Lisandro Mesa. Carlos Vives. Lisandro Mesa. Lisandro Mesa. Salgo a la calle y decir saludo a cualquiera. Es muy importante que llegues a tu institución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dejemos esa cuestión de darnos la mano. El tan solo levantar la mano, o tal vez, bueno, chocarte, aunque yo temo hasta en el choque puede irse el virus, pero el tan solo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El tratar bien a los demás. Nada te impide ser cortés. Recuerda que el que llega y saluda a los demás y se despide al irse, esas cosas tan sencillas, habilidades tan blandas, que a veces nos hace un poquito estresarnos. Dice, recobrar la mirada, la oportunidad, la resiliencia y la esperanza. Colegas, aprendamos a sobreponernos de esta adversidad y siempre pensemos que cualquier problema, por más complicado que sea, tiene alguna solución. Se llama luz de esperanza. Eso significa ser propositivos. Nunca pierdan el tiempo. Decía un pensador que el ser humano es tan hipócrita y tan idiota que más pierde el tiempo en lamentarse que en buscar soluciones. Y a veces nos pasa eso. Me lamento, me lamento, me lamento. Estoy vulgarmente, ya disculpen la vulgaridad que voy a decir, estoy fregándome el cerebro, pero no estoy pensando soluciones. Entonces la habilidad blanda es resolver problemas. Ahí viene un problema, entonces estoy mentalmente enfermo.
Finalmente, colegas, voy a hablar de las habilidades blandas. Creo que ya le han hablado a ustedes, colegas. Yo conozco 10 habilidades blandas. Ustedes deben tratar de practicarla. La habilidad blanda para mí es el feedback, ese es el primer orden. Después es el liderazgo, el trabajo en equipo, la resiliencia, la empatía. La otra habilidad blanda es que siempre nosotros olvidamos, actitud propositiva, resolver conflictos, no ser prejuiciosos, saber organizarnos, administrar nuestro tiempo. Esas son las habilidades blandas básicas. Hay muchísimas más. La inteligencia emocional es muy compleja. Bueno, colegas, he tratado de darles 9 desafíos y retos. Espero que les haya servido esto como una especie de sensibilización para que sea el punto de partida lo que nos depara como tarea docente después de esta pandemia. Lo que les he hablado no es nada antes de la pandemia. Les he hablado todo lo que debemos tener presente Lo diario de trabajo. post pandemia. Si hubiera alguna pregunta o alguna situación que aclarar, he hecho el esfuerzo por sintetizar, porque hay mucho que hablar sobre los retos. Y me olvidé, creo que de darles un pequeño pensamiento acá. A ver, un momentito, voy a compartir. Esto me faltó. Y acá. Ese de acá. No sé si están leyendo, colegas. Ahí dice bien clarito. Estos son algunos de los retos de la educación del futuro. Tú también puedes asumir tus propios retos y desafíos. Recuerda que la adversidad necesita afrontarla con Contar con creatividad. Eso es mi apreciación que yo tengo del mundo de la pedagogía. No vayan a pensar que estos 9 retos son los únicos. Tú puedes plantearte otros retos, pero Hay muchos más, exacto. hay muchos más. Recuerda así que cualquiera que sea el obstáculo o, como se dice, la piedra, necesita creatividad y buscarle soluciones. Nunca perdamos el tiempo en lamentaciones porque eso nos frustra y nos descontrola emocionalmente. Es peor, es peor, es peor. Muy bien, colegas. Con eso quiero despedirme de ustedes. Si no hubiera ninguna pregunta, gracias por su tolerancia y estar 2 horas. Y qué bueno que tengan ese pensamiento de siempre aprender y desaprender en aras de mejorar nuestra práctica pedagógica. Y siempre recuerden, a mayor conocimiento, más humildad cognitiva, porque nadie es dueño del conocimiento y cada día aprendemos de todos. Muchísimas gracias.